Muy bien, continuamos con nuestra mesa de análisis. ¿A quiénes tenemos? Bueno, le damos la bienvenida a César Campos, analista político. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas y también le damos la bienvenida al doctor Carlos Caro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abogado. Podemos empezar analizando con ellos precisamente esto que fue lo último que comentamos con el congresista del Castillo, las dos posiciones del presidente Vizcarra a propósito del acuerdo con Odebrecht. El 31 decía Odebrecht no debería seguir trabajando en el Perú, y ahora ha dicho hay que darle todo el soporte a los fiscales que den el acuerdo con Odebrecht. Hay una cierta paradoja. No paradoja, como ha dicho Jorge del Castillo, en eso coincido, es una abierta contradicción, Sí. Que me recuerda además la propia contradicción del presidente Martín Vizcarra, cuando primero celebró la forma como el Congreso aprobó, ¿se acuerdan ustedes?, las 4 reformas constitucionales que iban a ser sometidas a referéndum, lo dijo en el canal del Estado, y de repente sale el día lunes, eso lo dijo un día viernes, el día lunes a señalar de que le habían hecho una trampa con la 4ª propuesta relacionada al sistema bicameral que se le había adaptado el asunto de la cuestión de confianza. Eso demuestra, y a propósito de lo que se ha comentado acá del proyecto de ley presentado por el presidente, que hay que poner bastante la lupa, creo yo, Mario, Verónica, en el tema de la asistencia jurídica del Poder Ejecutivo. Hoy día, como lo ha señalado bien Jorge del Castillo, son muchos los juristas, los expertos, que están hablando de estos vicios de inconstitucionalidad que tiene el proyecto de ley. Y en segundo lugar, una referencia que la tomé primero muy temprano, el día de ayer, de Aníbal Quiroga, y me la corrobora el doctor Carlos Caro, que nos acompaña el día de hoy, es la referencia al Consejo Nacional de la Magistratura dentro de ese proyecto de ley, lo cual demuestra que es un viejo proyecto que ni siquiera ha sido actualizado, revisado, y que ya por el hecho mismo de que las reformas que luego fueron sometidas a referéndum fueron calificadas y transformadas, ¿no es cierto?, por muchos como si fuera algo no muy sustentable desde el punto de vista jurídico, demuestra pues de que en realidad el presidente Vizcarra adolece en el Ministerio de Justicia de una falta muy grande de buenos juristas. Yo creo que esto ya es preocupante. Parece ser que el cargo le está quedando muy grande a Vicente Ceballos. Y lo demuestra precisamente también estas contradicciones en las que el presidente puede un día mencionar una cosa y creer de que no va a tener consecuencias, incluso señalar que lo está hablando a título personal. O sea, es increíble que el jefe del Estado, que personifica a la nación, cree que tiene ¿no es cierto?, un matiz para poder hablar a título personal las cosas y opinar. Es decir, miren, yo opino esto, pero institucionalmente opino lo otro. Es sumamente grave y creo que obviamente por el empoderamiento que tiene el presidente Vizcarra, estos aplausos, algunos fáciles y otros difíciles que se ha buscado de la tribuna popular y que le da un 66% de soporte, hace pasar piola, ¿no?, este tipo de cosas que de verdad deberíamos mostrarnos un poco más preocupados por lo mismo. ¿Qué dice? Hay una contradicción evidentemente por el hecho de que, por un lado, el procurador que ha aceptado el pago de la reparación civil y las condiciones del acuerdo es parte del gobierno. Es decir, la Procuraduría depende del Ministerio de Justicia y Justicia es parte del Ejecutivo. Entonces el presidente, cuando hace una declaración de esa naturaleza hace unos días, diciendo que no está de acuerdo con que Odebrecht pueda seguir licitando con el Estado, está contradiciendo no solamente a su procurador, sino su ley y su reglamento, porque hay que recordar que la ley 30737, que es la ley de colaboración eficaz empresarial, tiene un reglamento que ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo, por el propio señor Vizcarra. Entonces él mismo ha aprobado la fórmula según la cual los fiscales tienen la potestad de negociar la posibilidad de que estas empresas que han aceptado su responsabilidad puedan volver a trabajar con el Estado. Ahora, yo no estoy en contra de la fórmula. Acá lo que estamos criticando finalmente es la coherencia, digamos, del primer mandatario. La fórmula es una fórmula conocida, ¿no? En casi todos los países, cuando hay una delación premiada, pentitismo, hay una serie de facilidades e incentivos. Por eso yo no me escandalizo tanto cuando el fiscal Pérez el día de hoy dice ya no hay fecha para el acuerdo, en verdad. Puede no haber fecha para el acuerdo, pero quien tiene el incentivo para cerrar ese acuerdo es Odebrecht, por las razones que ya se han dicho acá. 15 años para pagar una reparación, la posibilidad de volver a contratar con el Estado, indemnidad para sus funcionarios, de manera que si yo fuera abogado de Odebrecht estaría muy contento y muy expectante de acelerar más bien la fecha para que ese acuerdo se pueda cerrar. Entonces, O sea, si realmente este acuerdo no se concreta en estas próximas 2 semanas, te dice Odebrecht la tiene tan fácil que lo va a hacer de todas maneras. Yo pienso que sí, pero además creo que este traspiés que haya podido existir es muy normal porque entre abogados siempre queremos saber a quién tenemos al frente.
si tenía a dos jugadores, que era el señor Vélez, el señor Pérez, más allá de que estemos de acuerdo o no con ellos, lo cierto es de que iba a firmar un acuerdo el día 11 y me lo sacan y me lo vuelven a poner. Eso es como un llamado de atención para decir, oigan, señores de la contraparte del Estado peruano, díganme a quién tengo al frente, denme estabilidad jurídica, ¿no? Quiero saber quiénes son las personas con las que tengo que terminar de negociar, porque además, si hubiera entrado, por ejemplo, el doctor Almanza y el doctor Paucar, lo más probable es que ellos no hayan firmado sin antes revisar línea por línea cuál era la propuesta de acuerdo que se iba a firmar el 11. Entonces eso, un cambio de equipo hubiera implicado en definitiva un retroceso, Claro, pero ya ahora que se ha vuelto a la cancha, yo creo que tarde o temprano se va a cerrar. Eso es lo que todos criticábamos, ¿no? Habrá gente que nos guste o no nos guste, los estilos y las decisiones o la forma de actuar de los fiscales, ¿no es cierto? Sacarlos, pues era obviamente implicar eso un retraso. Y más bien todos estamos ávidos por saber de una vez quiénes son los coimeros y los comeadores de este país, por lo menos un grupito, ¿no? Porque saberlo de todos, eso nos demoraríamos, que no sé, décadas. Pero hablando sobre esto del convenio y el acuerdo, teníamos acá algunas dudas, ¿no? Sobre qué pasa con el acuerdo. Claro, el fiscal de la Nación hoy día no ha dicho una palabra, está muy activo en el Twitter hasta ayer. Y de pronto hoy no dice ni una sola palabra. Y entonces tenemos a un fiscal Vela que nos dijo anoche que probablemente este acuerdo, las diligencias que iban a tener en Brasil iban a demorar. Hoy en la mañana el fiscal Pérez ha dicho ya no hay fecha para estas diligencias. Y el señor Peña, que es el encargado de la coordinación internacional, ha dicho que está de licencia, pero que en sus oficinas aquí en Lima nadie tiene ninguna información y que todo sigue igual. Ojalá sería bueno que alguien del Ministerio Público nos diga qué es lo que está sucediendo. Vamos a escuchar las declaraciones de estos fiscales. Había una diligencia bastante importante para el caso Odebrecht y lamentablemente ya no se dará, lo ha dicho el fiscal José Domingo Pérez. Estos retrasos, ¿cómo los toma usted? ¿O qué considera que va a pasar si se siguen aplazando las fechas, no? A ver, sobre eso puedo decir dos cosas muy puntuales. En temas de de colaboración eficaz, la Oficina de Cooperación Internacional no se involucra. Ese es un tema estrictamente del fiscal, en este caso será con los abogados, los representantes del empresa Odebrecht. Nosotros no tenemos ningún grado de involucramiento en ese acuerdo de colaboración eficaz. Y propiamente en la oficina no se ha recibido formalmente algún tipo de suspensión o algún tipo de reprogramación de fechas de la diligencia que se vaya a realizar. Esta comunicación con el fiscal Peña tenía la intención además de saber si iba a renunciar o no, que eso es lo que se filtró durante la mañana, ¿no? Yo no lo escuché muy convencido, la verdad, de que se quedaba, pero que no había nada oficial tampoco. Pero lo que dice a propósito de las fechas, dice que no han recibido ninguna comunicación, pero en buena cuenta dice que no tendrían por qué haberla recibido porque no le concierne digamos, la oficina que conduce él dentro de la Coordinación de la Fiscalía. Internacional. Así es, sí. Una de dos, ¿no? O el doctor José Domingo Pérez está dramatizando el tema porque entendamos que todas estas alteraciones se han producido en un lapso muy corto de 48 horas. Yo la verdad me quedo sorprendido en términos de la ocasión en que se ha producido esta crisis en el Ministerio Público, que es con un 1 de enero feriado aquí y feriado en Brasil, porque además fue el día de la toma de mando del señor Bolsonaro. Sí. Entonces, puede haber alterado realmente de forma dramática, ¿no es cierto?, el cronograma. Yo quisiera escuchar más voces porque me da la impresión, y por lo que además siempre trata el doctor Pérez de involucrar a Chávarri en todas estas cosas, me parece que en todo caso con justa razón en este aspecto puntual. Sin embargo, me da la impresión que tiene un lado dramático, ¿no? Es decir, miren lo que ha ocasionado lo hecho por Chávarri, que sin duda tiene un impacto político y un impacto institucional muy grande. Habría que escuchar. Ahora, ojalá que se pueda retomar. Lo que dice Verónica, yo estoy totalmente de acuerdo. El tema era pensar un poco. Del Castillo creo que también lo ha señalado el día de hoy. ¿Cómo es posible que le quiten la alfombra a dos fiscales que están ya a punto de firmar el día 11, ¿no es cierto?, de cerrar un acuerdo malo, bueno, regular, lo que sea? El tema es que ya estábamos empezando a cerrar el capítulo de conocer los nombres, las operaciones, la amplitud que tuvo los actos de corrupción cometidos por la firma Odebrecht.
pero todo eso se ha visto ahora impedido evidentemente por las ocurrencias. Yo creo que sería bueno esperar la voz de Brasil. Comentaba con el doctor Carlos Caro que hay que recordar que en Brasil también ha habido cambios en el equipo Lavallato. ¿Cómo no hay nuevo presidente? Y ojalá el doctor Caro lo pueda explicar mejor, porque a diferencia del Perú, digamos, la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene una dependencia del gobierno. Es decir, ha entrado el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro y ellos han visto en la necesidad o han creído conveniente alterar también al equipo. Quizás, Carlos, lo puedas explicar mejor. Claro, no es un órgano constitucionalmente autónomo como en Perú, sino es el modelo básicamente americano, el modelo español, donde el jefe de gobierno, el presidente, nombra un nuevo fiscal de la nación, ¿no? Y en este caso, como hemos visto acá, además hay un nuevo ministro de Justicia que es precisamente el señor Sergio Moro, ¿no? Que ha sido el juez estrella, digamos, el carbancho de Brasil en su momento, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿no? Primero, este acuerdo no es tan secreto como se dice, ¿no? Hay que recordar que en diciembre del año 2016 Odebrecht también celebró un acuerdo con los Estados Unidos. Ahí está el modelo. Claro. Y ese acuerdo está colgado en Internet. Lo que ese acuerdo refleja es básicamente los lineamientos maestros de lo que acordó Estados Unidos con Odebrecht. Incluso el monto que reconocía de corrupción, que era 29 por país, no señalaba nombres y decía el sujeto A, el sujeto B, no ponía nombres, a todos presumíamos quiénes eran, pero así son los acuerdos. Entonces, creo que hay un tema ahí que tiene mucha relación con la actividad de la prensa, porque tiene que transparentarse la información. Entonces, por un lado, Chávarri sí tenía la razón cuando decía que tiene que haber una cierta transparencia respecto al acuerdo, y por otro lado, Vela también tiene razón cuando dice que los detalles del acuerdo no se pueden revelar porque son reservados hasta que sean aprobados por el juez. Ahí está el modelo americano que he mencionado hace un momento, ¿no? Pero en todo caso, habiendo un acuerdo de por medio o un preacuerdo, yo creo que es un tema de días más, días menos, que esto se tenga que ejecutar. Yo creo que no hay nada dramático, en verdad, que se haya producido como para poder echarle la culpa a alguien en este momento. Es un atraso, un bache en el camino, pero creo que el tema se tiene que retomar. O sea, Sergio Moro es el nuevo ministro de Justicia, ¿no es cierto? Claro, de hecho, el primero ha entrado un nuevo gobierno a Brasil. ¿Podría desarrollar un poco más de cómo funciona esto? O sea, ¿quién nombra al fiscal de la nación, a los fiscales encargados? Porque o sea, si acá estamos en unas peleas terribles por Odebrecht, me imagino que allá debe ser peor. Claro. Entonces, ¿quién nombra? ¿Cómo es? También debe haber unos intereses horribles, ¿no? Gente del gobierno, como bueno, pues si ha estado por todas partes, debe estar también de alguna manera involucrada, debe haber unos que están a favor, otros en contra, unos que les conviene y otros que no. Claro, el detalle es que ya en Brasil están en la tercera etapa del proceso, porque ellos primero vivieron el tema de Castillo de Arena, luego vino el tema de Petrobras y luego vino el descubrimiento de Odebrecht y todas las empresas, digamos, del sector, ¿no? OAS, etcétera. Entonces, tienen los procesos avanzados, tiene ya muchas condenas. Recordemos que el mismo señor Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años y 6 meses de prisión, y esa raíz, lo contó el otro día públicamente el fiscal Vela en un foro en el que yo estuve, contó lo siguiente, dijo que el señor Odebrecht dijo en un momento, y esa fue parte, digamos, de la conversación que hubo para el acuerdo, lo dijo en un foro, repito, el señor Odebrecht, una vez que fue condenado, reunió a sus principales ejecutivos y le dijo: señores, hemos sido vencidos por el gobierno, hemos sido vencidos por el Estado, ahora la ruta legal es otra. Ya no es la negación, sino nos vamos a la ruta de la colaboración eficaz. Entonces, ellos están ya en otra etapa, ¿no? Con lo cual, en este momento, el cambio de personajes no es tan dramático como ha pasado en nuestro sistema anticorrupción en el 2006, 2007 o 2008, cuando el caso de Montesinos ya estaba en etapa avanzada, ¿no? Al principio, claro, teníamos que tener a los fiscales y a los jueces en cierto modo activistas, que hemos tenido en su momento, pero ya luego, digamos, esto camina casi en piloto automático, y Brasil está en esa etapa. Por ese motivo, los cambios drásticos que puede haber a nivel del gobierno y de cargos no van a afectar, digamos, el proceso drásticamente. Si nos permiten, vamos a ir a una pausa, pero primero vamos a presentar nuestra sección Así es la nuez. Muy bien, continuamos aquí con nuestros invitados, pero vamos a empezar el tema que es Chávarri y su eventual permanencia o no en la Fiscalía como titular del Ministerio Público, compartiendo con ustedes algunas ilustraciones que han aparecido al respecto. Carlín en La República dice: esconde, qué bueno. Drácula, y claro, parece Bela Lugosi. Si ustedes alguna vez han visto las encarnaciones de Drácula anteriores a Christopher Lee, era Bela Lugosi, y la verdad es que se parece mucho a este
a esta versión del fiscal, ¿no? La otra, Andrés Ederi, que dice, no era a Vela y a Pérez a quien hemos decidido no renovarle el contrato, es a Chávarri. Y la persona que dice eso parece, diría uno, la congresista Bartra, ¿no? Sí. Bueno, esto nos puede dar pie precisamente para comentar esta circunstancia de que le ha retirado el apoyo el fujimorismo, o parte del fujimorismo, al fiscal Chávarri. ¿Eso es así? ¿Y cuál es la razón para ese retiro? Creo que el ejemplo que Carlos nos ha puesto de lo dicho por Marcelo Odebrecht una vez que se vio acorralado y cercado y inevitablemente sin sustento toda la política de negacionismo que se hizo de la corrupción en su momento, pues había que admitir sinceramente de que no había pues ninguna forma de seguir solventando su existencia al margen de la ley. Sí. Igual me parece que pasa con Chávarri. Todos estos cambios que han habido y que sorprenden a muchos, sobre todo de los halcones, ¿no? Porque hay mucho halcón en las redes sociales que dicen no hay que ceder, que no hay que dejarle el espacio a la caviarada, hay que defender a Chávarri hasta el final. A mí me sorprende. Primero porque se escogió mal, ¿no es cierto?, a la encarnación, en todo caso, de la resistencia, entre comillas, a la caviarada, porque no era Chávarri el personaje más idóneo. Él se ha ganado prácticamente todos los títulos de la incompetencia, la ineptitud, la forma civilina en que tuvo que negar a ciertas cosas y finalmente pues tomar esta decisión contra Vela y contra Pérez el 31 de diciembre. Miren, ustedes recuerden que el 31 de diciembre del año 1970 Velasco lanza el Estatuto de Prensa, con el cual regulaba a todos los medios de comunicación. Hubo un solo observador, una sola persona, lo cuenta creo que Enrique Chirino Soto en una historia, o Alfonso Bahía Tuesta, muy interesante. El único que percibía que se venía algo feo fue Luis Miro Quesada de la Guerra, que se quedó en El Comercio, y el editorial del Comercio el día siguiente, el día 1 de enero, sale opinando contra el estatuto. Siempre dictaduras o la gente que quiere esconder algo, como fue el caso, por ejemplo, la liberación de Fujimori también, ¿no? El indulto a Fujimori el 24 de diciembre, siempre que quieres pretender hacer algo que no está por una vía correcta, lo vas a hacer aprovechando la nocturnidad, la alevosía y la ventaja. Creo que empezando por ello, ya el señor Chávarri estaba perdido, no hay forma de sostenerlo. Y esta marcha que se está produciendo el día de hoy, y que revive, por supuesto, como dijo también del Castillo, a ciertos personajes como Verónica Mendoza de las agendas, al doctor Pedro Cateriano, que pese a toda su colaboración con Alejandro Toledo, con Pedro Pablo Kuczynski, del indultador de Fujimori, etcétera, etcétera, siempre tratando de posicionarse, ahí están en la marcha, libres como pajaritos, como si ellos no tuvieran en su alforja cosas sobre las cuales responder. Esto es consecuencia de que el señor Chávarri no da el paso al costado. O sea, para mí no es un tema solamente que se concentra en el Ministerio Público, sino también que crea una circunstancia política de reacomodos y sobre todo de reubicaciones bastante extrañas que va a traer obviamente sus consecuencias. Y las marchas van a continuar incluso contra el Congreso si es que no se exonera del trámite de comisiones. Va a ser otra razón y otra bandera para llevar adelante estas movilizaciones. Claro, y el tema hacia adentro también es complicado porque, por ejemplo, el día de hoy la Junta de Fiscales de Cajamarca se ha declarado prácticamente en rebeldía. Han sacado la decisión de no reconocer prácticamente al señor Chávarri como fiscal de la Nación y esto es algo que ya genera una suerte de dominó, ¿no? Porque será mañana la siguiente corte, otras y otras. ¿Y eso qué implica? ¿Solamente es un manifiesto? Eso implica básicamente de que no van a aceptar pues las órdenes de la Fiscalía. Si implica, por ejemplo, cambios, ¿no? Cambios de niveles, remociones de esa naturaleza, ¿no? Con lo cual, al final, no solamente hacia afuera, sino incluso hacia adentro. Eso es lo que me preocupa. El señor Chávarri ya no tiene ninguna legitimidad y creo que además su institución a punto de ser tomada, ¿no? Por el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, con todas las dudas de constitucionalidad que esto genera, creo que él, por el bienestar de su institución, debería dar de inmediato un paso al costado. Yo quería preguntarle para aclarar. Mi preocupación va sobre lo que podría ocurrir en las investigaciones que hay, por ejemplo, en Cajamarca. ¿Ahí podría haber algún tipo de problema o solamente es, mira, un mensaje que le están mandando a Chávarri y luego otras fiscalías probablemente hagan lo mismo? Yo creo que de momento es un mensaje muy político. Las investigaciones están todavía en curso y se mantienen. No, digo, porque el ciudadano piensa que más sufre acá. Pero respecto al proyecto, yo creo que es bueno recordar efectivamente lo que ha señalado Pablo Sánchez y la mayoría de juristas que le están
ubicando el lado inconstitucional de esta norma. Yo creo que el gobierno, como hizo también con las propuestas de reforma constitucional para la reforma política, va a tener que aceptar que se modifique ese proyecto de ley. Hoy día escuché al doctor Javier Gonzalo Luna García, que es el fiscal supremo adjunto en lo contencioso administrativo, que en el supuesto que se aprobara el proyecto de ley del Ejecutivo, él tendría que asumir la titularidad de la Fiscalía de la Nación, opinar totalmente en contra del proyecto de ley y diciendo que él no aceptaría bajo esos cánones ser el próximo fiscal de la Nación. De tal manera que sí hay una corriente que está creciendo de gente sensata, gente razonable, gente basada en la juridicidad, que no le va a dar cauce al proyecto de ley del presidente Vizcarra tal y cual como está redactado. Algo habrá que hacer con el Ministerio Público, Carlos, pero definitivamente Algo no hay es que este el hacer, camino. de ¿no todas es cierto? maneras. Lo más sensato hubiera sido que los dos fiscales, que aparentemente son 2 puntos blancos en medio de esos 5, renuncien hace rato. Yo no sé cómo pueden convivir con la mugre, si es que lo es. Eso es lo que a mí me llama la atención. Pero parece que a todo el mundo le parece más cómodo estar en su sitio, ¿no? Y decir que se vaya él. Yo ya me hubiera ido. El problema es el sistema de elección, ¿no? Porque Y tenemos que el irnos. fiscal de la Nación se elige en una mesa de 5 personas. Eso, no es por pues. votación universal. Entre los 5 deciden. quién es el Imagínate, entre próximo nosotros fiscal y de uno la más. Nación. No, Vamos a dar el pues. ejemplo nosotros y nos vamos. Nos llevan. Así es. Gracias a nuestros Con dignidad, invitados. además, con dignidad. Así es. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.